El aroma a pino fresco y tierra húmeda me envolvió al bajar del autobús en la cabecera del sendero. El conductor, un hombre mayor con una gorra de los Rangers, me miró con curiosidad mientras sacaba mi mochila del compartimiento de equipaje. ¿Solo?, preguntó, escupiendo al suelo. No es temporada de senderistas. Justo lo que busco, respondí, ajustando las correas de mi mochila. Un poco de silencio. El hombre frunció el ceño, pero no dijo nada más. Cuando el autobús arrancó, dejándome solo en el polvoriento estacionamiento vacío, comprendí lo que había querido decir. El bosque nacional Willamette en octubre era un mundo aparte. Las hojas de arce brillaban como llamas entre el verde perpetuo de los abetos, y el único sonido era el crujido ocasional de una rama bajo el peso de la escarcha matutina. Caminé lentamente, saboreando la libertad. El estrés de mi consultorio en Portland. Las sesiones interminables, los expedientes acumulados, se desvanecía con cada paso. Me detuve a fotografiar un grupo de hongos ocre que crecían en espiral perfecta alrededor de un tronco caído. El aire sabía a musgo y corteza mojada. Almorcé junto a un arroyo de aguas cristalinas, colgando mis pies descalzos sobre las rocas pulidas por el agua. Mi sándwich de jamón sabía a infancia, a esos viajes de camping con mi padre antes de que la enfermedad se lo llevara. Fue entonces cuando noté las primeras señales extrañas. Huellas demasiado grandes para ser de coyote, con marcas de garras profundas en la arena húmeda. Ramas rotas a 2 metros de altura en los arbustos ribereños. Un olor dulzón y rancio, como carne dejada al sol, que venía y se iba con el viento. Lo atribuí a un oso negro y guardé mi comida con cuidado. Después de todo, esto era su territorio. El sol comenzaba a caer cuando encontré el lugar perfecto para acampar, un claro elevado junto a una cascada pequeña, donde el ruido del agua cubriría cualquier sonido nocturno. Armé mi tienda con cuidado, clavando las estacas más profundas de lo necesario. Mientras servía agua para la cena, observé cómo la luz dorada del atardecer teñía las copas de los árboles. El bosque en esta hora era mágico, las sombras se alargaban como dedos huesudos, el aire se enfriaba de golpe. Pero algo en mi espina dorsal se tensó cuando noté que los pájaros habían dejado de cantar. El silencio era demasiado absoluto. Encendí mi linterna frontal a las 6:30 de la tarde, aunque el sol aún asomaba entre los árboles. La rutina de camping tradicional, lavar el tazón, guardar la comida en la bolsa a prueba de osos, me calmó un poco. Pero cuando me agaché para recoger leña seca, vi algo que me heló la sangre. En el barro fresco, junto a mis propias huellas, había otras. Humanoides, pero con dedos grotescamente alargados y marcas de garras en la punta. Lo más aterrador, apuntaban hacia mi campamento, no alejándose. El sol desapareció tras la cordillera en ese momento, sumiendo el bosque en un crepúsculo azulado. Entonces lo escuché, un crujido de ramas a mi izquierda, seguido de un sonido que ningún animal del noroeste debería hacer. Un suspiro húmedo, profundo, con una resonancia casi vocal. La linterna tembló en mi mano cuando giré hacia el ruido. Entre los árboles, a 30 metros, un par de ojos amarillos reflejaron mi luz por un instante antes de desaparecer. El viento llevó un olor a pelo mojado y algo más, cobre, tal vez, o hierro oxidado. Mis manos sudaban mientras encendía el fuego con fósforos que apenas podía sostener. Cada chasquido de leña, cada susurro del viento entre las hojas, hacía que mi corazón se acelerara. Sabía, con una certeza visceral, que algo me observaba desde la oscuridad. Y que esperaría pacientemente hasta que las llamas se apagaran. La primera luz del día me encontró acurrucado contra el tronco de un cedro, mi cuchillo de camping en la mano, el fuego reducido a brasas. No había dormido. Pero lo más aterrador no fue la noche de vigilia. Fue descubrir, al inspeccionar el perímetro, que las huellas habían dado vueltas alrededor de mi tienda toda la noche.
y que, justo frente a la entrada, había una mancha oscura en la tierra, como si algo se hubiera sentado allí, observándome, durante horas. El sol se elevó perezosamente sobre las montañas, bañando el bosque en una luz dorada que no logró calmar mis nervios. Empaqué mi equipo con movimientos rápidos y mecánicos, cada sentido alerta al menor sonido. Las huellas alrededor del campamento eran imposibles de ignorar, profundas, nítidas, como si su dueño hubiera estado parado allí, inmóvil, durante horas. Decidí seguir adelante con mi ruta planeada. Quizás era solo un oso, me mentí a mí mismo, o un puma. Aunque ninguna de esas explicaciones justificaba las marcas de garras en la corteza de los árboles circundantes. A una altura imposible para cualquier depredador normal. El sendero serpenteaba cuesta arriba, entre abetos gigantes cuyas ramas bloqueaban gran parte de la luz del sol. A pesar del miedo que se arrastraba por mi espalda, no pude evitar maravillarme ante la belleza del lugar. El musgo colgaba como cortinas esmeralda de las ramas, y el suelo estaba alfombrado con helechos que crujían bajo mis botas. Me detuve a descansar junto a un arroyo cristalino, donde el agua formaba pequeñas pozas entre las rocas. Mientras llenaba mi botella, noté movimiento entre los árboles al otro lado. Me congelé. Un ciervo de cola blanca emergió del follaje, sus orejas girando nerviosamente. Por un momento, me permití relajar. Luego vi su comportamiento. El animal olfateaba el aire, sus patas temblaban, y sus ojos mostraban un terror que reconocí inmediatamente. Algo más estaba en el bosque con nosotros. El ciervo saltó de repente, desapareciendo entre los árboles con una velocidad sobrenatural. El silencio que dejó atrás era más aterrador que cualquier sonido. El sol comenzaba su descenso cuando encontré el segundo conjunto de huellas. Estas eran frescas, quizás de menos de una hora. Y esta vez, había algo más. Marcas de arrastre entre las pisadas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Mi primer pensamiento fue que algo había cazado al ciervo que me crucé minutos antes. Manchas oscuras en las hojas cercanas que olían a hierro cuando me acerqué. Ramas rotas a una altura de al menos 2,5 metros. Mi pulso se aceleró. Recordé las historias que había escuchado en el pueblo que ahora cobraban un nuevo significado. Los lugareños hablaban de algo que acechaba en los bosques profundos, algo más antiguo que los árboles mismos. Decidí apresurar mi paso hacia la cabaña de guardabosques que marcaba mi mapa. Quizás allí encontraría refugio. El cielo se tiñó de naranja y púrpura cuando el sendero comenzó a descender hacia un valle estrecho. La cabaña debería estar cerca, pero la luz se desvanecía rápidamente. Fue entonces cuando escuché el primer gruñido. No venía de frente ni de atrás. Venía de arriba. Alcé la vista lentamente. En la rama de un abeto gigante, a unos 6 metros sobre el suelo, una figura oscura se movía contra el cielo crepuscular. Era enorme, su pelaje plateado brillando débilmente con los últimos rayos del sol. Sus ojos amarillos me miraron fijamente, y en ese momento supe. Esto no era un animal. Esto era un cazador. Y yo era su presa. El primer movimiento fue demasiado rápido para seguirlo. La criatura saltó del árbol con una gracia antinatural, aterrizando en cuclillas a solo 10 metros de mí. No pensé, solo corrí. El sonido de ramas rompiéndose detrás de mí indicaba que la bestia no corría directamente hacia mí, sino que zigzagueaba entre los árboles, cortando ángulos, acorralándome. El miedo me dio fuerzas. Salté sobre troncos caídos, esquivé rocas resbaladizas, sentía el aire moverse a mi espalda cada vez que la criatura se acercaba. Una pendiente abrupta apareció ante mí. Sin pensarlo, me dejé caer, rodando por la colina cubierta de hojas secas. El dolor explotó en mi costado al golpear una roca oculta, pero seguí moviéndome. Cuando me incorporé al pie de la colina,
vi la cabaña. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a madera podrida y polvo, una mesa volcada, sillas rotas, y en la pared opuesta, mi salvación. Un Jeep Wagoner antiguo, sus llaves colgando del encendido. Los gruñidos fuera se acercaban. La puerta se sacudió en sus goznes cuando algo masivo chocó contra ella. Giré la llave. El motor tosió una vez. 2 veces. Un sonido agonizante que me hizo gritar entre dientes. No, 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 por favor, no ahora. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener las llaves en el contacto. Fuera de la cabaña, los tablones de madera crujían bajo un peso monstruoso. Algo olfateaba el aire junto a la puerta, su respiración ronca y húmeda filtrándose por las rendijas. Enciende, maldita sea. Giré la llave con fuerza. El motor gruñó, escupió un chorro negro de humo por el escape y volvió a morir. La puerta estalló hacia adentro. Trozos de marco de madera volaron como metralla. Allí, recortado contra el oscuro cielo crepuscular, estaba él. La bestia. Ahora podía ver cada detalle con horrible claridad. Sus ojos amarillos, con pupilas negras como cuchillas, que me miraban con una inteligencia escalofriante. El pelaje plateado que brillaba como mercurio líquido sobre sus hombros deformes. Sus manos, mitad garras mitad dedos humanos, con uñas negras que arañaban el suelo de madera. Dio un paso hacia mí, luego otro, calculando, saboreando mi terror. Grité y giré la llave una vez más. El jeep cobró vida con un rugido. Pisé el acelerador a fondo antes de que la criatura pudiera reaccionar. Las ruedas patinaron sobre el suelo polvoriento de la cabaña, luego encontraron tracción. El hombre lobo saltó en el último segundo. Sus garras rasparon la puerta trasera, dejando marcas profundas en el metal. El jeep rebotó salvajemente sobre el camino lleno de baches. Por el espejo retrovisor, vi la silueta de la bestia emerger de la cabaña. No corrió tras mí inmediatamente. Se irguió sobre sus patas traseras, inhaló profundamente el aire nocturno. Entonces arrancó. Sus zancadas eran inhumanamente largas, cubriendo 3 metros con cada paso. El jeep apenas alcanzaba los 40 kilómetros por hora en el estrecho camino, y la criatura ganaba terreno. Las tablas del viejo puente de madera temblaron bajo nuestro peso. Miré atrás justo a tiempo de ver al hombre lobo saltar sobre el techo del puente. Cayó sobre el techo del jeep con un crunch metálico. El techo se abolló hacia adentro, sus garras perforando el metal como papel. «Suéltate», grité, girando el volante bruscamente. El jeep se ladeó peligrosamente sobre 2 ruedas. La bestia perdió el equilibrio y cayó rodando por el camino. Pero en segundos estaba de pie otra vez, sus ojos brillando con rabia pura. El camino giraba abruptamente junto a un precipicio. Las ruedas del lado derecho levantaron tierra y piedras al borde del abismo. El hombre lobo eligió ese momento para atacar de nuevo. Saltó desde un árbol cercano, aterrizando sobre el capó con un impacto que hizo crujir el chasis. Su hocico empujó contra el parabrisas, las grietas irradiando desde el centro donde sus dientes golpearon el vidrio. «Vete», grité, bombeando los frenos bruscamente. La bestia resbaló. El motor del jeep rugía como un animal herido mientras tomaba la última curva antes del puente de salida. Mis manos estaban pegajosas de sudor sobre el volante, los ojos saltando entre el camino y el retrovisor donde esa cosa seguía persiguiéndome, corriendo a 4 patas pero irguiéndose cada pocos metros para medir distancias. La lluvia había convertido el camino en un tobogán de barro. Cuando pisé el freno para la curva final, las ruedas patinaron sin respuesta. El jeep giró sobre sí mismo, los faros iluminaron por un segundo la figura de la bestia saltando hacia nosotros desde la cuneta. El mundo se volvió ruido y dolor.
El jeep rodó 2 veces antes de clavarse en el arroyo poco profundo, el techo aplastado contra las rocas, los vidrios estallando en 1000 fragmentos. Me arrastré fuera del vehículo volcado, la sangre caliente corriendo por mi sien. A lo lejos, las luces de la estación de guardabosques brillaban como un espejismo imposible de alcanzar. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de garras sobre metal. El hombre lobo estaba encima del jeep destrozado, su pelaje plateado brillaba bajo la luna, los ojos amarillos fijos en mí. Respiré hondo, listo para correr, pero no atacó. Se limitó a oler el aire, como si probara mi miedo. Luego, con un movimiento deliberadamente lento, saltó al agua del arroyo y comenzó a caminar río arriba, alejándose. No lo entendía hasta que escuché los otros gruñidos respondiendo desde el bosque. No había uno. Había 3. Las últimas luces del jeep parpadearon y se apagaron cuando las sombras emergieron de entre los árboles. 3 días después. Informe oficial del Departamento Forestal. El vehículo fue encontrado en el arroyo Miller a las 6:15 de la mañana, con daños inconsistentes con accidente automovilístico y extrañas marcas de garras profundas en capó y puertas. El techo colapsó desde el exterior. No se hallaron restos de sangre o tejidos humanos. Los únicos rastros, huellas de 38 centímetros de largo, con forma humanoide con garras, alrededor del sitio. Una grabación de 12 segundos en el Dashcam. 05 a 017. 3 aullidos distintos, no identificados. Una voz masculina susurrando, «Oh Dios, hay más de uno». Finaliza con estática. Estado del caso, cerrado por falta de evidencia. Dr. Alan Grant, declarado desaparecido. La segunda historia de esta noche ocurre en el mismo lugar una semana antes de la llegada del Dr. Alan. Su desaparición no fue la primera. Ha habido muchos otros misterios en ese mismo sendero que no han sido resueltos. Y en la continuación de esta historia y la próxima, vamos a investigar más a fondo qué es lo que se oculta en ese bosque. El sol de mediodía filtraba a través de las ramas de los abetos cuando Jan terminó su rutina matutina. La cabaña del guardabosques olía a café recién hecho y a leña quemada, aromas que habían marcado sus 20 años de servicio en el Bosque Nacional Willamette. Afuera, el viento otoñal mecía las copas de los árboles con un susurro constante, como el respirar del propio bosque. Jan ajustó la correa de su reloj de guardabosques, un regalo de su padre cuando ingresó al servicio. El metal estaba desgastado por años de uso, pero seguía marcando el tiempo con precisión militar. A las 11:47 de la mañana, como cada día, intentó su chequeo de radio. Estación 7 a base, reporte diario. Condiciones meteorológicas estables, sin incidentes que reportar. ¿Recibes? Solo estática respondió. Llevaba 3 días así desde la última tormenta, pero esto no era inusual en estos valles remotos. Lo que sí era extraño era el silencio de los animales. Ya notó la ausencia de pájaros desde el amanecer, algo raro incluso en octubre. Mientras llenaba su taza de café, sus ojos se posaron en el mapa topográfico clavado en la pared. Alguien, probablemente el guardabosques anterior, había marcado con círculos rojos varios puntos cerca del sendero plateado. Jan siempre había asumido que eran zonas de deslizamientos, pero ahora se preguntaba. Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó, haciendo que el café se derramara sobre sus botas recién engrasadas. ¿Quién diablos?, murmuró, acercándose a la ventana. No había nadie. Solo el viento moviendo las ramas del pino más cercano. Pero en el escalón de entrada, algo brillaba bajo el sol, un trozo de cuarzo del tamaño de un puño, perfectamente pulido. Ya lo recogió,
notando cómo la luz jugaba con sus vetas plateadas. No era nativo de esta zona. Guardó la piedra en su bolsillo sin saber por qué, una sensación de inquietud instalándose en su estómago. Esa noche, por primera vez en años, revisó 2 veces las cerraduras antes de dormir. El rocío matutino aún brillaba en los helechos cuando Ian comenzó su patrulla diaria. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino, uno de sus aromas favoritos. Pero hoy, bajo esa fragancia fresca, percibía algo más. Un tufo dulzón, como carne en los primeros estadios de descomposición. Siguió el rastro del olor hasta el arroyo Silver Fork, donde el agua cristalina serpenteaba entre las rocas. Fue allí donde encontró las primeras huellas en el barro blando de la orilla. «Esto no es de ningún oso», susurró para sí mismo, arrodillándose para examinarlas. Las marcas eran profundas, claramente impresas por algo masivo. 5 garras curvas en lugar de dedos, con una protuberancia extraña en el talón. Ian extendió su propia mano junto a una de las huellas. Era casi el doble de grande. Siguió el rastro con el rifle listo, notando cómo el patrón cambiaba cada pocos metros. 3 pasos en 2 patas, luego marcas de nudillos donde la criatura se había apoyado para olfatear el aire, como si alternara entre caminar como humano y como bestia. El rastro lo llevó hasta un grupo de arbustos destrozados, donde algo había hecho su guarida. Ramas rotas en un radio perfecto, todas dobladas hacia adentro. Y en el centro, pelaje. Negro como la medianoche, pero con reflejos plateados al moverse. Ian lo recogió con cuidado, notando cómo las fibras estaban húmedas en la base, como si se hubieran arrancado recientemente. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta. Estaban pegadas con algo viscoso que olía a cobre. La noche cayó sobre el valle como un manto pesado. Ian había pasado la tarde reforzando la cabaña. Revisando cada ventana, asegurando las cerraduras, incluso colocando líneas de sal gruesa alrededor del perímetro por si las leyendas de los viejos leñadores tenían algo de cierto. A las 2:17 de la mañana, los ruidos comenzaron. Primero fueron golpes suaves en las paredes exteriores, como si alguien o algo estuviera probando la resistencia de la madera. Luego vinieron los gemidos, sonidos guturales que hacían vibrar los vidrios de las ventanas. Ian se acercó sigilosamente a la ventana principal, levantando apenas una esquina de la cortina. La luna llena iluminaba el claro frente a la cabaña con una luz fantasmal. Al principio no vio nada. Luego, un movimiento en el borde del bosque llamó su atención. Una figura alta, demasiado alta para ser humana, se erguía entre los árboles. No podía distinguir detalles, pero la forma en que la luz lunar se reflejaba en su espalda le dio su nombre, el Plateado. Ian contuvo la respiración cuando la criatura dio un paso hacia el claro. En ese momento, algo golpeó la pared trasera de la cabaña con fuerza suficiente para hacer temblar los estantes. Ian giró instintivamente, perdiendo de vista a la criatura. Cuando volvió a mirar por la ventana, el claro estaba vacío, pero en la tierra blanda frente al porche, una nueva huella brillaba bajo la luz lunar. El Jeep Wagoneer estaba aparcado donde siempre, bajo el cobertizo al lado de la cabaña. Ian lo revisó meticulosamente esa mañana. Combustible, batería, neumáticos. Aunque no sabía por qué sentía la necesidad de hacerlo, solo sabía que cada instinto le gritaba que estuviera preparado. Mientras inspeccionaba una trampa para osos destrozada cerca del límite norte, el viento cambió bruscamente. El olor lo golpeó antes de que su cerebro pudiera procesarlo, pelo enmohecido, tierra mojada y algo más profundo, más rancio. Como carne dejada al sol demasiado tiempo. Ian se congeló, su mano yendo lentamente hacia la culata de su Winchester. El bosque había quedado en silencio absoluto, ni siquiera el crujido de una rama. Fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, a menos de 30 metros, la criatura estaba agachada sobre una roca plana,
sus ojos amarillos fijos en él con una intensidad que le heló la sangre. Detalles que registró en fracciones de segundo. Altura, 2.5 metros cuando se irguió completamente. Pelaje, negro como brea, excepto por la crin plateada que le recorría la columna. Jan disparó antes de pensar. La bala de plata rozó el hombro de la bestia, que aulló con un sonido que partió el aire como un cuchillo. Jan corrió como nunca en su vida. Cada zancada era una batalla contra el terreno traicionero. Las ramas le azotaban la cara mientras zigzagueaba entre los árboles, escuchando cómo la criatura derribaba arbustos a su espalda. No corría en línea recta, serpenteaba, cortaba ángulos, usaba el terreno a su favor. Pero la bestia aprendía. Adaptaba su persecución, anticipando sus movimientos. En el último tramo hacia la cabaña, Jan sintió el aire moverse a su espalda. Un zarpazo le desgarró la camisa, raspando la piel bajo el hombro izquierdo con un dolor ardiente. Logró entrar, trabando la puerta justo cuando un impacto masivo la hizo temblar en sus goznes. Desde la ventana, vio la silueta de la bestia rondando la casa, sus ojos brillando en la oscuridad como faros enfermos. No había tiempo para el jeep. Jan tomó una decisión desesperada. Empujó la ventana del baño, la única sin rejas, y saltó hacia los arbustos laterales. Sin mirar atrás, corrió cuesta abajo hacia el arroyo, donde las aguas rápidas podrían enmascarar su olor. El último sonido que escuchó antes de sumergirse fue el aullido de la bestia, rebotando entre los árboles como una maldición. Epílogo. El Dr. Grant encontraría la cabaña 3 días después con la puerta principal abierta de par en par. Y en la pared trasera, 5 marcas de enormes garras profundamente grabadas en la madera, que iban desde el techo hasta el suelo. El Jeep Wagoneer seguía allí, con las llaves colgando del contacto.